La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presenta a continuación la enseñanza de la poderosa Palabra de Dios. Gracias damos por la vida. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchemos entonces la exposición del mensaje bíblico en la voz del pastor Iván Reyes. Levanten sus Biblias, por favor, y digan conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. No se sienten todavía, por favor, abran sus Biblias en Mateo capítulo 11, verso 29. Mateo 11, 29. Dice la palabra de esta forma: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Dele un abrazo a la persona que tiene a su lado, dele unos buenos días, un Dios te bendiga, un me da gusto verte. Dígale que el Señor hoy te sea propicio, te llene, te colme de bendiciones. Rockero. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está Diana? Te bendiga. ¿Todo bien? Pueden sentarse. Bueno, espero que la semana que terminó ayer haya sido de victoria y bendición para todos ustedes. Siempre sobre lo que dice la Biblia, que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Creo que estamos en un tiempo, en ese sentido, estamos en un tiempo precioso, único, singular, en el que a través o en medio de tantas aflicciones que podamos estar atravesando, viviendo, enfrentando, podemos entonces cambiar nuestra manera de pensar, agarrarnos, aferrarnos a la palabra para poder ver los cambios pertinentes, porque los cambios de que vienen, vienen. Las bendiciones vienen. Entonces dígale con gozo a la persona que tiene a su lado: vienen muchas cosas buenas para mi vida. Si usted no lo cree, entonces déjeme esas cosas buenas a mí. Yo sí las creo. Y hay un grupo de hermanos con los que hemos formado un sindicato. El sindicato de los que queremos más bendiciones. Si usted no las quiere, me las da a mí, que nosotros distribuimos unas bolsitas, unos paqueticos y vamos repartiendo a los miembros de este sindicato. ¿Cuántos no quieren bendición? ¿Cuántos quieren su paquete de bendición? Muy bien. Vean, todo este tiempo ya prácticamente estamos terminando el mes de julio, son 7 meses que han transcurrido este año, y en lo que tiene que ver con las enseñanzas he girado fundamentalmente sobre 2 temas que los he desarrollado, los he estudiado, los he desmenuzado desde diferentes ángulos, y tienen que ver, 1, con el fortalecimiento de la fe, y 2, con el tener un compromiso o una vida comprometida con el Señor. O sea, no ser un cristiano falso, sino un verdadero cristiano. No es tampoco que vamos a ser unos espiritualistas a darnos la de que somos los muy o los mero, sino que de verdad llevemos una vida íntegra. O sea, que aquello que creemos o aquello que decimos creer sea exactamente lo que hacemos y lo que moldea nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones. El día de hoy quiero tener una enseñanza conjunta, o sea, quiero tocar nuevamente estos 2 tópicos desde otro ángulo.
Porque hay muchas cosas que decir en cuanto al fortalecimiento de la fe, pero también hay muchas cosas que decir en cuanto a la vida comprometida con el Señor. Este pasaje que estoy estudiando, que he utilizado como fundamento para la enseñanza de hoy, lo utilicé en otra enseñanza este año, si no estoy equivocado, fue a finales de enero, principios de febrero. Y la razón por la que utilicé este versículo en aquella oportunidad es diferente a como lo voy a utilizar hoy, ¿no? Y entro en el grano. Dice el Señor: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Empecemos desde atrás para ir luego a la parte de adelante. Vamos adelante para ir después a la parte de atrás. Jesús dice que si nosotros asumimos un par de actitudes, podemos conseguir descanso para nuestras almas. Cuando nosotros analizamos el significado del verbo descansar en el contexto de lo que Jesús viene hablando, Jesús está dirigiendo a algunas personas a quienes les habían impuesto muchas cargas en la forma como debían buscar de Dios. Pero esta búsqueda o estas cargas que les habían impuesto sobre las formas, las maneras de cómo buscar de Dios, había traído para ellos un gran pesar y no había producido descanso. O sea, no había la satisfacción de una vida en comunión con Dios y ese reposo y esa paz que el alma necesita. Ellos reconocían que habían hecho muchas cosas, pero ninguna de esas cosas les había traído aliento. Ahora Jesús dice, sí hay un aliento para el alma, hay un descanso. Y hay la posibilidad de una vida satisfecha con su relación con Dios. Todos nosotros pasamos por momentos en los que pareciese como que si Dios no existiese. O, para no ser tan radical, momentos en los que pareciese que Dios está distante. Seríamos unos mentirosos si dijésemos que no hemos tenido momentos en que nuestras almas se sienten agobiadas. Muchas veces hemos tenido esos momentos en que nos sentimos sin paz, nos sentimos como que no tuviese sentido lo que estamos haciendo. Cuando esos momentos llegan, es hora de observar, analizar si lo que estamos haciendo es lo correcto y si estamos buscando a Dios de la manera correcta. Jesús le dice a estas personas, lo que ustedes han estado haciendo no es lo correcto. Ahora, yo estoy aquí, les dice Jesús, para enseñarles. Si ustedes me observan, con solo observarme, van a poder aprender y en ese aprendizaje van a recibir lo que están buscando. Usted y yo, que venimos continuamente a la iglesia, que durante la semana estamos con sinceridad buscando de Dios, sea acudiendo a la palabra, a través de la oración o a través de la obediencia, muchas veces siendo criticados por no ser parte de cosas que uno sabe que están mal, pero que uno las ha dejado de hacer porque uno cree que eso desagrada a Dios. Y claro, uno quiere recibir en su alma esa paz, ese bienestar, esa brisa que le haga a uno sentir lo que estoy haciendo tiene un resultado, mi alma está en paz. Pero muchas veces no nos sentimos en paz. Pero además del descanso del que Jesús habla en cuanto a la paz del alma, también se refiere a la satisfacción de tener nuestras oraciones respondidas. Hace poco tiempo enseñé, y quiero ponerlo en este momento, hablando acerca de la necesidad de orar continuamente. Uno ora continuamente no porque la mucha oración haga efecto. No es la mucha oración lo que hace efecto. Lo que hace efecto es la oración de fe. Eso es lo que dijo Santiago. La oración de fe sanará al enfermo. No es simplemente la oración y no es tampoco la fe abstracta. Es la fe que lleva una acción y la acción es la oración. Pero decía, no es que cuando uno ora mucho, porque a veces, como dije en esa oportunidad, lo digo nuevamente hoy, a veces uno dice, recibí tal bendición, gloria a Dios, porque estaba orando mucho por eso. Entonces pareciese como que lo que dio resultado fue que se oró mucho. Entonces, la verdad escondida detrás de eso es como que Dios necesitó ser convencido
de que uno necesitaba esa bendición. Y la verdad es que la mucha oración no convence a Dios. Y dije, la razón por la que uno ora mucho no es por el Señor, sino por uno mismo. Y es una forma de decirse a uno mismo, me niego a vivir en la condición en la que estoy, me niego a no recibir mi bendición, sigo confiando en Dios, sigo poniendo mi mirada en el Señor, que Él va a responderme y me va a dar mi bendición. Cuando finalmente Dios te da tu bendición, no te la da porque oraste mucho, te la da porque oraste con fe, conforme a su voluntad. Entonces, también uno en su vida de oración, la verdad es que cuando uno no ve respuesta, la verdad es que uno tiende a desmotivarse. Porque uno piensa, pero ¿para qué hacer tanto esfuerzo orando? ¿Para qué, entre comillas, perder tiempo orando si Dios no me está escuchando, si Dios no me está respondiendo? Entonces se apaga, se aplaca el deseo de orar. Y Santiago es claro cuando dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Entonces, tiene que ver con la actitud del corazón. Estamos esperando muchas cosas buenas de parte de Dios, pero recordarán que también les enseñé acerca de la mujer sirofenicia. Esta mujer era una mujer de fe, era una mujer que estuvo detrás del Señor buscando su bendición para su hija enferma. Pero Jesús no le respondió de inmediato. ¿Por qué? Porque ella tenía ideas, conceptos que no eran los correctos. Y si Jesús le daba su bendición bajo esos conceptos, entonces ella interpretaría mal el por qué recibió su bendición. Entonces, necesitamos ser corregidos en nuestras ideas y motivaciones antes de recibir nuestras bendiciones. En este sentido, ponemos entonces este versículo de Mateo. Venid a mí, primero dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros. Y después dice, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pregunto, ¿cuántos aquí están buscando descanso para sus almas? O sea, ¿cuántos de ustedes están buscando paz para su corazón? ¿Cuántos de ustedes están buscando que Dios responda a sus oraciones? Muy bien, pudiera ser que nos encontremos dentro de la situación que vamos a analizar ahora. O sea, pudiera ser que en nuestros corazones haya falta de mansedumbre o falta de humildad. Jesús comienza diciendo, llevad mi yugo sobre vosotros. Y este yugo es sinónimo de una carga. Pero esta carga, que Jesús posteriormente aclara, dice, no es pesada, sino que es ligera, es liviana. Se refiere a la obediencia. Lo primero que un cristiano debe tener es la disposición en la obediencia. Pero seamos honestos, no todo el tiempo obedecer es fácil. Hay cosas que son fáciles de obedecer, pero hay otras que son más difíciles. Entonces Jesús dice, lo primero que tienes que hacer es tener disposición para obedecer. Pero luego tienes que observarme y aprender de mí dos cosas. Necesitas aprender a ser manso y necesitas aprender a ser humilde. Diga al que tiene a su lado, manso y humilde. La mansedumbre se refiere a esa condición en la cual uno es fácil de ser tratado. No me refiero a ser tratado como persona, que usted se lleve bien con la gente, no. Sino que cuando le toca soportar adversidades, circunstancias, aflicciones, injusticias, usted soporta con tolerancia, no pierde su compostura, no ataca, no se pone agresivo. Toda persona que ataque y sea agresiva no es una persona mansa. Entonces ya de inicio le estoy diciendo que aunque usted tenga mucha fe, si usted es una persona atacón, una persona agresiva, una persona peleona, usted no va a recibir bendición. A Dios no le agrada eso. Usted tiene que aprender a ser manso. Cuando decimos, por ejemplo, que los animalitos son mansos, estamos diciendo que son dóciles, que uno se puede acercar a ellos, los puede tocar, acariciar, puede jugar con ellos. Pero hay personas a las que uno no se les puede acercar, porque todo lo toman a mal, siempre tienen una mala respuesta, un comentario cínico. Estas son expresiones de un cristiano que aún no ha sido renovado en esa área de su vida. O sea, necesita aprender a ser humilde, a ser manso, quise decir. Ahora, fíjate que esa mansedumbre no te viene como un regalo del cielo. Esto viene a consecuencia de observar a Jesús y asumir su ejemplo.
Cuando uno como cristiano comienza a pensar que en uno tienen que darse las cosas voluntaria o espontáneamente, entonces comienza a fracasar y a tener tropiezos. ¿Por qué? Porque muchas cosas, si bien se dan espontáneamente, hay otras que tienes que aprenderlas a hacer. Y la mansedumbre es algo que tienes que aprender. No es algo que viene solito, tienes que aprenderlo. Por eso Jesús dice: lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces necesitamos aprender a ser mansos. Pero también habla de la humildad. La humildad en este caso tiene que ver con el hecho de no tener un mayor concepto de sí mismo de lo que uno debe tener. O sea, sí, está bien que tú tengas un concepto de ti mismo y está bien que tengas un buen concepto de ti mismo, pero no está bien que tú te creas que eres más que los demás, que tú eres el mejor, que sin ti las cosas no pueden hacerse, que si no es por ti las cosas no fluirían. Cuando tú piensas que las bendiciones, el bienestar o muchas cosas buenas dependen de ti o han venido por ti, has dejado de ser humilde, y en esa condición ni va a haber paz para tu corazón, descanso para tu alma, ni tampoco habrán oraciones respondidas. Es posible que en el pasado hayamos tenido momentos en que, aún siendo agresivos o no mansos y siendo faltos de humildad, hayamos recibido una bendición. Pero no confundamos las cosas. No quiere decir que Dios estuvo de acuerdo con nuestras actitudes. Hay ciertas cosas que necesitamos aprender mientras vamos creciendo. Cuando vamos creciendo, aprendemos que Dios analiza los riesgos de ciertas decisiones. Y entonces a veces Dios permite sufrir y padecer ciertas cosas que son desagradables, porque tomar acción representaría un mal aún mayor. En estos días le compartía a un hermano amigo y le decía: observemos el caso de Judas. Judas era un ladrón. La Biblia explícitamente dice que él robaba de las ofrendas, pero Dios no lo sacó del ministerio. Su salida del ministerio era más costosa que dejarlo robar. Entonces, en ciertos momentos Dios puede bendecirte no siendo manso, no siendo humilde, pero entiende, estas dos cosas no son la perfecta voluntad de Dios para ti, y en el futuro te van a privar de bendiciones. Y te van a privar de tener un estado anímico favorable. Porque como dije, todos aquí queremos sentirnos en paz. Todos aquí queremos sentir, a pesar de las circunstancias, uno quiere estar tranquilo, confiado en el Señor, pasar su noche tranquilo, levantarse tranquilo, beberse su cafecito, estar tranquilo. Pero muchos, a pesar de las bendiciones que tienen, viven en un estado de desasosiego, de inquietud y ansiedad, porque sencillamente la paz de Dios no les está arropando. ¿Por qué? Porque o bien son faltos de mansedumbre o son faltos de humildad. Entonces, necesitamos, por una parte, no ser agresivos, necesitamos ser dóciles, pero por otro lado, necesitamos tener un buen concepto, el correcto, de nosotros y de las demás personas. Mansedumbre y humildad. Ahora, hay un ejemplo de un personaje bíblico. El domingo pasado anuncié que íbamos a hablar de él, y de hecho vamos a hablar de él. Hay un personaje bíblico cuya historia no aparece en la Biblia como un relato jocoso o como simplemente algo que sucedió. No, aparece en la Biblia porque hay algo que aprender de él. Hay algo que aprender de la historia. El hombre en cuestión era un hombre llamado Naamán. Se le conoce como Naamán el sirio. Naamán era un general, era el más alto general, el ministro de la defensa del ejército sirio. En Segundo de Reyes, el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1, leemos lo siguiente. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Ahora, fíjense que la historia de Naamán, por lo menos lo que relata la Biblia, comienza señalando las virtudes que él tenía. Era un varón grande delante de su rey. Era un hombre valiente. Era un hombre sabio en el arte de la guerra.
Y este hombre tenía el respaldo de Dios porque Dios le había permitido alcanzar esas victorias. Pero tenía un problema, tenía una circunstancia que quizá era tan llamativo o tan llamativa como sus propias virtudes. Era leproso. Esto me lleva ya a pensar en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces observamos a alguna persona y vemos que es un buen padre? Vemos que es un buen esposo. Vemos que es un buen trabajador, pero es un muy mal administrador del dinero. O vemos que es una persona muy diligente en su trabajo, que es una persona muy responsable, pero es un mal esposo. La verdad y lo cierto es que todos nosotros tenemos un pero. Todos tenemos un pero. Y a veces los peros son tan evidentes como las virtudes o las cosas buenas que tenemos. Y estos peros se interponen como un tropiezo en nuestro camino para evitar que sigamos avanzando. Es claro que esta enfermedad que Naamán tenía ya le era un inconveniente en su desempeño como general. Ya la enfermedad comenzaba a pasarle factura. Quizá antes no había sido un problema para alcanzar victoria. Así sucede también cuando nuestros peros comienzan a ser un estorbo y un tropiezo para seguir avanzando. Decía hace un rato, todos nosotros estamos en un proceso de crecer, pero tú no puedes quedarte como estás toda la vida. Y aunque si analizas y comparas tu vida con unos 5 años atrás y te das cuenta de que has mejorado, de que eres una mejor persona, también tienes que reconocer que todavía te falta mucho camino por andar. Que hay muchas cosas todavía que cambiar. Que quizá antes uno no estaba consciente de esas cosas, pero que ya ahora, al igual que la lepra de Naamán, se hacen evidentes en nuestras vidas. Ahora, todos tenemos un pero. Usted tiene un pero, yo tengo un pero, todos tenemos un pero. Es decir, todos tenemos un área por donde la gente nos puede señalar. Y lamentablemente, en lo que a los juicios de la gente se refiere, a la gente no le basta con que usted haya sido un varón grande, temeroso, valiente. A la gente no le importa eso mientras le siga habiendo algún error. Entonces, usted puede hacer 99 cosas buenas por una persona, pero si le hace una sola mala, le aseguro que le van a recordar por la mala y no por las 99 buenas. Bueno, hay que aprender a crecer y aceptar que esas cosas pasan y que no nos afecten para no dejar de hacer lo bueno. Yo dentro de poco voy a hablar acerca de eso, de no cansarse de hacer el bien, porque la verdad es que a veces uno se cansa. O a veces a uno lo cansan. Pero la Biblia tiene un consejo para eso. Bueno, lo cierto es que todos tenemos peros. Entonces, ya nosotros vamos viendo entonces que Naamán es un personaje con el que nos podemos identificar. Usted seguramente tiene muchas virtudes, muchas cualidades extraordinarias, pero debe tener algún pero. Y quizá en este momento su pero ya es un problema mayor. Recuerde lo que dije hace un rato. Quizá al inicio la lepra de Naamán no le fue un inconveniente para tratar con la gente, para relacionarse con su esposa, para estar al frente de la batalla, para guiar a los ejércitos. Pero la enfermedad había avanzado y seguramente la enfermedad ya había puesto sus limitaciones. Ya el hombre no podría salir mucho, quizás ya hedía por la misma piel que se podría y moría. Entonces, llega un momento en nuestras vidas en que nuestros peros comienzan a heder, comienzan a afectar mucho más que antes. Y en ese momento es cuando Dios quiere que nosotros aprendamos de Jesús a ser mansos y humildes. Por favor, dígale nuevamente a la persona que tiene a su lado, mansos y humildes. Entonces, escúcheme, no soy solamente yo. Usted también tiene sus peros. Usted tiene muchas cosas buenas, pero tiene sus peros. Ahora, eso no le va a desmeritar en cuanto a Dios. Quizá con respecto a las personas puede que le desmerite, pero en cuanto a Dios no. Dios le ama igual. Dios solo quiere que usted crezca. Recuerde que Dios a sus hijos los disciplina. Y si no los disciplina, dice la Biblia, los tendría por bastardos. O sea, hijos tenidos fuera del matrimonio que no gozan de la bendición y los derechos de un hijo legítimo. Pero nosotros somos hijos legítimos y como hijos legítimos, entonces Dios tiene que disciplinarnos.
En esa disciplina llega el momento, siempre llega el momento en el que Dios va a tratar con tu pero. Si tú eres un cascarrabias, algunos me miraron como diciendo, siga, que él está ahí, siga. Si eres un cascarrabia, va a llegar un momento en que esas rabietas tuyas van a heder mucho, te van a aislar. Entonces vas a verte en la necesidad de tomar cartas en el asunto. Eso es lo que le pasó a Naamán. Llegó el momento de tomar cartas en el asunto. Entonces resulta que dentro de las conquistas que Siria había hecho, habían tomado cautiva a una muchacha de Israel, la cual era sirvienta de la esposa de Naamán. Cuando ella supo de la condición, cuánto había empeorado la situación de Naamán, entonces le dijo a la señora, ustedes deberían buscar al profeta que está en Samaria para que lo sane. Y es interesante que la mujer haya dicho esto, porque hasta ese momento el profeta nunca había sanado a un leproso. Y de hecho Jesús posteriormente dice que en los tiempos de Naamán, o en los tiempos, de Eliseo, había muchos leprosos, pero solo a uno fue enviado Eliseo, a Naamán el sirio. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que aquella mujer, por una parte, aquella mujer, aunque nunca había visto o escuchado de que Eliseo, el profeta al que ella se refería, hubiese sanado a algún leproso, sin embargo ella sabía que el poder de Dios estaba con él y que ese poder era suficiente como para sanar un dolor de cabeza, como para sanar una lepra. Entonces, ese poder de Dios que sana lepras, también puede sanar tu carácter. También puede sanar tu enfermedad, la enfermedad de tu alma, la enfermedad de tu cuerpo o incluso la enfermedad de tu espíritu. Entonces la esposa de Naamán se lo comenta y le dice, mire, tú sabes que esta muchacha habló conmigo y me dijo que allá en Samaria hay un profeta y que el hombre es sano. Entonces dice la escritura, allí en 2 de Reyes capítulo 5, versículo 4, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Fíjate que no le envió las cartas a Eliseo. Ya por aquí vamos viendo que hubo una mala interpretación de los hechos y de las personas. Ya esto me está diciendo, yo no puedo evitar que la gente me malinterprete. Tú no puedes evitar que la gente te malinterprete. Oiga, qué incómodo es cuando uno lo malinterpreta, ¿verdad? Porque uno no haya cómo hacer para demostrar que eso no fue lo que uno quiso decir o lo que uno quiso hacer, ¿verdad? Entonces, oye, uno se encuentra en una situación de que, ¿cómo hago? Pues lo cierto es que al paso del tiempo tú vas aprendiendo que o la gente te cree o no te cree y no puedes hacer mayores esfuerzos por eso. Si la gente te va a creer tal y como eres, te tiene que aceptar. Si no te aceptan como eres, realmente no te quieren, déjalos ir, alguien más vendrá para que pueda ser de bendición para tu vida. Entonces dice, salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Pues bien, hubo una mala interpretación de todo. O sea, el rey de Siria envía cartas, pero no se las envía al profeta. Y con todo y que Naamán fue claro y le dijo, supe de por esta muchacha que hay un profeta que sana. Pero la carta no les es enviado al profeta, sino al rey como una forma de coacción o de obligar a que el rey pusiese a Eliseo a sanar al hombre. Y le dice, ahí te lo envío a mi siervo para que lo sane, punto. Ahora, el rey de Israel también malinterpreta la situación y él piensa que le están poniendo una trampa. A veces, hermanos, cuando las circunstancias vienen, y sobre todo cuando estas circunstancias tienen que ver con problemas personales o problemas con las personas,
uno tiende a malinterpretar y a veces uno cree que o le están jugando sucio o le están poniendo una trampa. No, recuerde, como dije hace rato, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, deje de estar viendo la trampa y vea que Dios tiene algo mejor para usted. Recuerde lo que le dije el domingo pasado. Dios no permitirá que usted pase por algo desagradable o doloroso si lo que se va a conseguir no supera con creces ese dolor y ese malestar. Entonces, ante aquella situación que pudiera ser confusa, recuerde, Dios siempre tiene un propósito. Su propósito para mí es bueno. Viene algo mejor que va a superar todo el malestar que pueda estar sufriendo en este momento. Por eso nuevamente les digo, ahora que vienen cosas buenas para ustedes, hermanos. Haga conmigo así. Respire tranquilo, hermano. Relájese. Dígale al que tiene a su lado, dígale, relax. Relájate. Gloria a Dios, tranquilito. Dios pelea por ti. Él pelea por ti. Él está trabajando a tu favor. Entonces, el rey de Israel malinterpreta la cosa y dice, este es lo que me quiere poner una trampa para hacer una guerra en contra mía. Entonces se rompió los vestidos y esas actitudes que a veces uno asume impulsivamente cuando uno no se da cuenta o no entiende o no acepta que Dios no permite algo si no hay la posibilidad de una gran bendición para nosotros. Te botaron del trabajo, entiende. Esa crisis representa que hay algo grande para tu vida. Claro, al momento tú no lo ves. Sabe que la historia dice que había un hombre llamado King Gillette, que él trabajaba para una fábrica de máquinas de afeitar llamada Schick. Y la Schick decide votar a King Gillette. Y aquel despido, que hubiera sido el acabose para cualquier ser humano porque se quedó sin trabajo, fue la oportunidad de oro para él. Él decidió aprovechar su crisis y entonces inventó la máquina de afeitar desechable, la Gillette. Pertenece a este hombre, King Gillette. Entonces, donde algunos ven el fin, otros ven el comienzo. Y si Dios está evidente en tu vida y tú confías en Él, tú vas a ver en cada circunstancia, no es el fin, es el comienzo. Dios no permitirá que tú pases por algo difícil, doloroso, si en verdad esto no representa que lo que viene es mejor, mayor, más grande. Entonces, diga quien tiene a su lado, cosas mayores vienen para mi vida. Hace rato saludaba a los hermanos cuando entré y hablaba con uno que normalmente me hacían mis torticas, mis pedacitos de torta. Le dije, ¿qué pasó? Me tiene olvidado. Sí, porque hay que llorar, hermana Críspula. Me dijo, usted sabe que no sé conseguir. Ayer conseguimos harina y no sé qué, pero yo sé que para diciembre hasta allá cabe todo. Me gusta cuando la gente habla así, que tiene esa fe, esa confianza de que esto es temporal, esto va a pasar, ya está pasando. Esto está pasando. Entonces, cuando le llegue la harina, la torta para el pastor o el pedacito de torta, entendiendo que el pedacito para mí representa un pedazo de verdad, ¿no? En fin, ahora, escúcheme, vienen cosas buenas, pero Dios nos está tratando en este tiempo, Dios nos está moldeando. Y fíjate que una de las cosas que la gente está aprendiendo, particularmente nosotros los venezolanos, en este tiempo es a administrar lo que tenemos. Hoy en el pasado, ¿cuántas veces nos fuimos derrochadores? Derrochábamos la leche o el azúcar o tantas cosas por las que ahora lloramos. Le aseguro que cada vez ahora que Dios nos provea y esa nevera esté bien llena y se haga el pollito y se haga su ensalada y su cosa, en ese plato no va a quedar nada. Ay, de los perritos, ya no habrá sobras para ellos. No, porque uno va a ser consciente de que hay que administrar bien los recursos, ¿verdad? Entonces, Dios nos va dejando lecciones y vienen tiempos buenos. Ahora, como quiera que sea, el hecho es que este rey de Israel malinterpretó la situación. Pero el profeta sabía que Dios quería hacer algo. Le dice, pero bueno, ¿por qué te ponías así? Tranquilo, papi, bájale 2 al asunto. Cálmate, déjalo que venga para que vea que hay profeta. Hay un hombre a quien Dios respalda, hay un hombre a quien Dios usa.
Y entonces vean lo que sucedió. Estoy en 2 de Reyes capítulo 5. Desde el verso 9 al verso 13, esto les va a gustar. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Ahora vamos a hacer una pausa. Esto es una cosa tremenda. El tipo es un general. Él no va a llegar en un taxi. No, él no lo va a traer un bus. El hombre viene, hermano, con la plana mayor, con sus soldados, sus escoltas, sus cosas, sus caballos. Entonces, usted se imagina toda aquella pompa militar. ¿Cómo es que lo llaman? Cuando un presidente o un dignatario visita a otro presidente, hay un protocolo. Todo el protocolo. Llegó Naamán, no llegó cualquier bicho de uña. Llegó Naamán, el ministro de la defensa de Siria, por Dios. Este era el segundo en Siria. Llega con sus caballos, sus cosas. Yo me imagino cuando se escuchaba en los caballos y acomodándose y todos los salón. ¡A discreción! Porque el hombre era un soldado. Y él venía con soldados. Llegó con sus caballos, con los que traían el oro, la plata, todo el mundo. Y esto fue lo que pasó. Versículo 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Fíjate, aquella pompa, el hombre bien vestido, aquellos soldados a discreción, sus cosas y los caballos y todo aquello bien acomodadito. Y de pronto sale un escalembadito por allá. Dice el profeta que vas y te bañé en el Guaire 7 veces y vas a ser restaurado de la lepra. Y se volteó, ni siquiera le dijo: general, permiso para hablar, mi general. Nada, lo trató como a cualquiera. A Naamán esto no le gustó. Verso 11. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavar en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Y este Naamán se parece a alguien que yo conozco. Ustedes lo conocen también, lo ven todas las mañanas en el espejo. El tipo, o sea, su pompa, su cosa, sale aquel bichito y le dice: anda, lavate y tal. Naamán dice: pero bueno, ¿y esto qué? Oye, yo pensé que el hombre iba a salir y oye, iba a hacer su gestualidad dramática, invocando el nombre de Jehová, y después pondría su mano. Ya él se había imaginado cómo tenían que ser las cosas, porque el que había venido no era un cualquiera, era Naamán, el general de los ejércitos de Siria. El hombre tenía 2 problemitas, que es de lo que vengo hablando. El hombre ni era manso ni era humilde. No le gustó ese trato. Usted sabe que el que no es manso, cuando lo tratan mal, cuando hablan mal de él, se molesta, se incomoda, amenaza, ofende y también hiere. Yo pensé que iba a salir. Yo pensé que me iba a atender el pastor. Y aparte de eso, y que me vaya a bañar en ese río cochino, tan buenos ríos que hay allá en Damasco. Me van a poner a mí en ese río. No, chicos, yo me voy a bañar allá en los ríos de Damasco. Y también voy a ser limpio. Podría haber sido limpio, mas no sanado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate bien, ¿no? Fíjate bien. El hombre en realidad había ido por su sanidad, pero en medio de su sanidad, él quería que su vanagloria fuese llena.
él quería, porque ya se creía que él era merecedor de un cierto trato. Ahora, mírame, cada vez que tú piensas que mereces algo, estás metido en arenas movedizas, porque tú no mereces nada. Recuerda, tú estás bajo la gracia, y en la gracia Dios te da bendición sin merecerla. Dígaselo al que tiene a su lado: yo no merezco nada. Por eso sácate eso de la cabeza, de que oye, que fulano que me llama, que estuve mal y no me visitaron. Quédate tranquilo, tú no lo mereces. Ahora, si alguien lo hace, agradece a Dios por ese gesto, ese detalle que alguien ha tenido para contigo. Pero la gente no está obligada a hacer eso. ¿Me estás entendiendo? Eliseo no estaba obligado a salir, y de hecho no salió. Entonces este hombre dice: no, este me está diciendo que me vaya a lavar no, yo me voy a bañar en otro río y ahí voy a ser sanado. O sea, no es como Dios dice, es como yo quiero. Porque yo quiero que mi orgullo herido, porque mucha gente cristiana hace planes y estrategias solo porque tienen el orgullo herido. Pero te voy a decir algo en cuanto al orgullo herido. Siempre que te hieran el orgullo, es porque Dios lo permite. Porque recuerda que Dios al orgulloso lo ve de lejos, al humilde lo tiene cerca. Entonces Dios, para acercarte, dice: no, orgulloso no te quiero. ¿Y qué dice la Biblia? Que antes de la caída viene el orgullo, viene la altivez. Entonces, este hombre que era un altivo, que no era manso, tenía que cambiar. Ahora fíjate que Dios desde el primer momento le dijo: y serás restaurado de tu lepra. Dios le ofreció la sanidad, pero para esa sanidad él tenía que cambiar su corazón y ser obediente. Y en este momento, en este tiempo, sé que Dios nos está permitiendo a todos nosotros pasar por adversidades, porque Dios quiere que en nosotros hayan cambios para recibir las bendiciones que vienen. Entonces sí, vienen bendiciones, eso es verdad, pero antes de esas bendiciones hay ciertos cambios en nuestras vidas. Hay que ser manso y humilde, manso y humilde, manso y humilde. Dígalo conmigo: manso y humilde. Había que tratarlo porque él es Naamán. Y a veces la gente se equivoca y piensa que tienen que tratarlos y honrarlos de cierta manera porque son... No, usted no es nada. Sin Cristo no es nada. Usted vale porque Cristo está en usted. Pero sin Cristo usted no es nada. Yo no soy nada. Sin Cristo no soy nada. Lo que soy, lo soy en Cristo Jesús. Y lo soy por gracia, no por merecimiento. Entonces Naamán tenía que cambiar. Tenía que olvidarse de los protocolos, de los tratos, de las honras y entender: Dios quiere tu mansedumbre, tu docilidad. Cuando le dijeron: no, te tienes que bañar en Farfar y en el río Jordán, Dios: no, ahí no. Y escuche, no se ofenda. A veces Dios dice, por ejemplo: oiga, vamos a hacer un servicio de sanidad divina. Y entonces la persona dice: no, yo no voy a ir a ese servicio de sanidad divina. Yo mejor busco otra forma de... Pero si ya Dios te está diciendo cómo quiere sanarte, sé dócil, deja que Dios te trate. Dígale a la persona que tiene a su lado: sé dócil. Este hombre... Usted sabe que entre mandatarios o entre personalidades, ¿verdad?, se suele recibir a las personas según la, entre comillas, dignidad que tenga. Entonces no sería correcto dentro de los protocolos humanos que a un dignatario, un gran dignatario, lo reciba un oficinista. No sería lo correcto dentro de los protocolos. Pero la verdad es que para Dios eso no tiene ningún valor ni ningún sentido. Entonces Dios te dice: sí, yo quiero sanarte, pero para sanarte necesito que saques de ti la falta de mansedumbre y la falta de humildad. Entonces, ¿qué hace Dios? Te somete a adversidades, te somete a injusticias,
te somete a situaciones dolorosas. Porque fue Dios el que envió a Naamán a bañarse en el Jordán. Que se dice que para ese entonces el Jordán era un río muy contaminado, muy cochino. Pero era la forma en la que Dios quería acabarle con todo el ego a Naamán. Entonces, a veces uno que está acostumbrado a que lo traten bien, que digan bien cosas de uno, cuando comienza a sufrir rechazo, que no te quieren atender, que no te quieren recibir, que te envían a otra persona, que las cosas no son como tú las pensaste. Entonces viene la incomodidad y tú dices, no me voy a bañar ahí, me baño es allá. Y Dios te dice, sé dócil. Si yo te digo que tenéis un problemita de mansedumbre, vamos a corregirlo. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, el hombre se enfadó, pero gracias a Dios que con él había gente sabia. Siempre Dios pone gente sabia a nuestro alrededor que nos haga recapacitar en nuestros malos caminos. Entonces en el verso 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? O sea, lo que le estaban diciendo, tú eres un gran general que se ha destacado por hacer cosas extraordinarias, valerosas, valientes. Si él te hubiera mandado a hacer una cosa grande, tú vas y la haces. No vas a hacer esa cosa muy chiquita. A veces nosotros llegamos a la iglesia esperando escuchar una gran palabra, una gran enseñanza, un gran mensaje complicado que me dé cosas nuevas. Pero entonces Dios viene y te dice, perdona a tu prójimo. Entonces tú dices, no, hombre, para eso fue que vine, y tanta pompa y tanta cosa para llegar a que tengo que perdonar a mi prójimo. Entonces viene la reflexión que dicen los siervos a Naamán. Pero si estás dispuesto a hacer cosas tan grandes, no vas a hacer cosas pequeñas. Bueno, el hombre recapacitó y en el versículo 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. El hombre se mete, dice, ok, está bien. Se mete la primera vez y sale y aquel río hediondo y aún con lepra. ¿Sabe que cuando uno tiene que hacer algo y volverlo a hacer y volverlo a hacer y no ve resultado inmediato, uno comienza a trabajar con su mente muchas cosas, ¿verdad? Dios mío, y vienen los pensamientos y es impresionante cómo el ser humano en 2 segundos puede pensar 1000 cosas. Entra la segunda vez y aquella hediondez y la lepra ahí. Y él pensando, Dios mío, yo que soy un general, que me ven en esto mis amigos del country club. Ay, Dios mío. Si la gente me viera que ando pidiendo cola porque no tengo plata, qué bueno. Y la tercera vez y nada. Y la cuarta vez, porque fueron 7 veces. Y la quinta vez, y aquella hediondez, y aquella lepra allí. Y una 6ª vez, y aquella hediondez, y la lepra allí. Pero la 7ª, por la obediencia perfecta, trae resultados. En la 7ª, ¿sabes qué? Como dije el domingo pasado, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade aflicción con ella. La sarna con gusto no pica. El hombre cuando se vio sin lepra, ya el río no le hedía. Ya no hedía. ¿Por qué? Porque estaba feliz. La felicidad de su bendición superó el malestar y el inconveniente que la obediencia le había traído. Entonces el hombre tuvo que aprender a ser manso, o sea, dócil, porque se tuvo que ajustar a la incomodidad de no ser tratado como lo esperaba y de hacer algo que él no quería. Y tuvo que ser humilde para reconocer también que él no era tampoco tan gran cosa como para no meterse en el Jordán. Fíjate que él dice, o sea, él se molesta por lo que le mandaron a hacer y por el trato que recibió. Santiago 1:20 dice, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Míreme por favor, mientras usted ande molesto
mientras usted esté enojado, mientras usted esté pensando que es objeto de injusticia, la justicia de Dios no se va a manifestar en usted. ¿Sabe que hay un caso en la Biblia? Moisés fue un hombre, tengo que decir que yo en lo personal, como líder, no hay un hombre a quien yo admire más en la Biblia que Moisés. Porque a Moisés le tocó tratar con un pueblo que era muy difícil. Y todos los años de su liderazgo fueron años difíciles. Pero la incomodidad que le produjo tratar con esta gente le impidió a él entrar en la tierra prometida. Ahora, en medio de todas las incomodidades, pues tú sabes que de pronto en tu trabajo están hablando mal de ti. De pronto en tu vecindario están hablando mal de ti. Pero ¿sabes qué es más incómodo? Cuando aparte de toda esa crítica, tu misma familia te critica. Entonces un día, María, la hermana de Moisés, empieza a hablar mal de Moisés con Aarón y le dice, pero qué bueno, este Moisés, ¿quién se habrá creído? ¿Acaso es el único al que Dios le puede hablar? A mí Dios también me habla. Y dice la Biblia que Moisés lo oyó, pero que no hizo nada porque era un varón manso, el varón más manso que había sobre toda la tierra. ¿Sabe qué sucedió? Dios los llamó a los tres y le dijo a María, no tuviste temor de hablar mal de mi siervo, ahora vas a tener lepra. Se le pegó una lepra. Aarón, en lo que vio el asunto, le dijo a Moisés arrodillado, hermano, perdonanos, estuvimos hablando mal, perdonanos para que Dios nos quite esto. Y Dios dijo, ok, muy bien, se la voy a quitar, pero va a durar 7 días con esa lepra para que le quede la vergüenza de haber hablado mal de los demás. Entonces, escúchame, cuando la gente hable mal de ti, no te defienda. Yo sé que es incómodo, yo lo sé. Cuando la gente dice cosas que son mentiras de ti, lo que provoca es irlos a buscar a cada uno, ¿verdad? Y llevarlos a un tribunal y demostrar y cualquier cantidad de cosas. Deja las cosas en las manos del Señor. Deja las cosas en las manos del Señor. No dejes que tu corazón se enferme, se llene de amargura, de resentimiento. No. Protege tu corazón, como dice la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entonces, oye, hay que sacar esa falta de docilidad. Si Dios me está diciendo, por ejemplo, ya es tiempo de tratar con tu pero, con ese carácter tan cascarrabias que tú tienes, o con esa falta de seriedad que tienes para enfrentar tus compromisos, lo que quiera que sea, Dios te dice, bueno, déjate tratar por mí. Aprende la docilidad. Aprende a no tener un mayor concepto de ti mismo. Esa gente que dice, si Dios me va a querer, que me quiera así como soy, esa gente le falta humildad. Esa gente tiene que cambiar para que puedan recibir bendiciones de Dios. Entonces, tenemos esta lección que aprender de Naamán. Dios quería sanarlo y antes de sanarlo se necesitó de su obediencia y un cambio en su actitud. Tuvo que aprender a ser manso y humilde. Y es lo que el Señor nos dice nuevamente en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, hay una paz, hay un aliento, hay una brisa quieta, suave, fresca que viene de parte del Señor, pero que solo la experimentaremos si dejamos que Dios nos trate y somos mansos y humildes. Pero además de eso tendremos la satisfacción de recibir las bendiciones que estamos esperando. Por eso este año hemos estado hablando, hermanos, de reforzar nuestra fe, fortalecer nuestra fe, pero también nuestro compromiso con el Señor. Tener un cristianismo íntegro, o sea, en el que uno realmente viva comprometido con la palabra de Dios en obediencia, en santidad y pureza. Póngase en pie, por favor, y dígale a la persona que tiene a su lado, mansedumbre y humildad. La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presentó la exposición del poderoso mensaje de la palabra de Dios en la voz de su pastor